Capítulo 3. No ocultaré mi sorpresa ante la eficacia que otra vez evidenciaban las teorías de Holmes. Sentí que mi respeto hacia tamaña facultad adivinatoria aumentaba portentosamente. Aún así, no podía callar completamente la sospecha de que fuera todo un montaje enderezado a deslumbrarme en vista de algún motivo sencillamente incomprensible. Cuando dirigí hacia él la mirada, había concluido ya de leer la nota y en sus ojos flotaba la expresión vacía y sin brillo por donde se manifiestan al exterior los estados de abstracción meditativa. ¿Cómo diantres ha llevado usted a cabo su deducción?, pregunté. ¿Qué deducción?, repuso petulantemente. Caramba, la de que era un sargento retirado de la Marina. No estoy para bagatelas, contestó de manera cortante y añadió con una sonrisa. Perdone mi brusquedad, pero ha cortado usted el hilo de mis pensamientos. Es lo mismo. Así pues, ¿no le había saltado a la vista la condición del mensajero? Puede estar seguro. Resulta más fácil adivinar las cosas que explicar cómo da uno con ellas. Si le pidieran una demostración de por qué 2 y 2 son 4, es posible que se viera usted en un aprieto, no cabiéndole, con todo, ninguna duda en torno a la verdad del caso. Incluso desde el lado de la calle opuesto a aquel donde se hallaba nuestro hombre, acerté a distinguir un ancla azul de considerable tamaño tatuada sobre el dorso de su mano, primera señal marinera. El porte era militar, sin embargo, y las patillas se ajustaban a la longitud que dicta el reglamento. Henos, pues, instalados en la armada. Añádase cierta fachenda y como ínfulas de mando. Seguramente ha notado usted lo erguido de su cabeza y el modo como hacía oscilar el bastón. Un hombre formal, respetable, por añadidura, de mediana edad. Tomados los hechos en conjunto, ¿de quién podría tratarse sino de un sargento? «¡Admirable!», exclamé. «Trivial», repuso Holmes, aunque adiviné por su expresión el contento que en él había producido mi sorpresa y admiración. Dejé dicho hace poco que no quedaban criminales. Pues bien, he de desmentirme. Eche un vistazo. Me confió la nota traída por el ordenanza. «¡Demonios!», grité tras ponerle la vista encima. «¡Es espantoso!». Parece salirse un tanto de los casos vulgares, observó flemático. ¿Tendría la bondad de leérmela en voz alta? He aquí la carta a la que di lectura. Mi querido Sherlock Holmes, esta noche, en el número 3 de Lauriston Garden, según se va a Brixton, se nos ha presentado un feo asunto. Como a las 2 de la mañana advirtió el policía de turno que estaban las luces encendidas y, dado que se encuentra la casa deshabitada, sospechó de inmediato algo irregular. Halló la puerta abierta y en la pieza delantera, desprovista de muebles, el cuerpo de un caballero bien trajeado. En uno de sus bolsillos había una tarjeta con estas señas grabadas. Enoch J. Drever, Cleveland, Ohio, Estados Unidos de América. No ha tenido lugar robo alguno, ni se echa de ver cómo haya podido sorprender la muerte a este desdichado. Aunque existen en la habitación huellas de sangre, el cuerpo no ostenta una sola herida. Desconocemos también por qué medio o conducto vino a dar el finado a la mansión vacía. De hecho, el percance todo presenta rasgos desconcertantes. Si se le pone a tiro llegarse aquí antes de las 12, me hallará en el escenario del crimen. He dejado orden de que nada se toque antes de que usted dé señales de vida. Si no pudiera acudir, le explicaría el caso más circunstanciadamente, en la esperanza de que me ofreciese el favor de su dictamen. Le saluda atentamente Tobias Gregson. Gregson es el más despierto de los inspectores de Scotland Yard, apuntó mi amigo. Él y Lestrade constituyen la flor y nata de un pelotón de torpes. Despliegan ambos rapidez y energía, mas son convencionales en grado sorprendente. Por añadidura, se tienen puesta mutuamente la proa. En puntos a celo, no les va a la zaga la damisela más presumida, y como uno y otro decidan tirar de la manta,
La cosa va a resultar divertida. No podía contener mi sorpresa ante la calma negligente con que iba Sherlock desgranando sus observaciones. «Desde luego, no hay un momento que perder», exclamé. «¿Le parece que llame ahora mismo a un coche de caballo?» No sé qué decirle. Soy el hombre más perezoso que imaginarse pueda. Cuando me da por ahí, naturalmente, porque, llegado el caso, también sé andar a la carrera. ¿No era esta la ocasión que tanto esperaba? ¿Y qué más da, hombre de Dios? En el supuesto de que me dé la componga para desenredar la madeja, no le quepa duda que serán Gregson, Lestrade y compañía quienes se lleven los laureles. He ahí lo malo de ir uno por su cuenta. Le has suplicado su ayuda. En efecto, me sabe superior y en privado lo reconoce, mas antes se dejaría cortar la lengua que admitir esa superioridad en público. Sin embargo, podemos ir a echar un vistazo. Haré las cosas a mi modo, y cuando menos podré reírme a costa de ellos. En marcha. Se puso el gabán a toda prisa, dando muestra, según se movía de un lado a otro, de que a la desgana anterior había sucedido una etapa de euforia. «No olvide su sombrero», dijo. «¿Desea usted que le acompañe?» «Sí, si no se le ocurre nada mejor que hacer». Un momento después nos hallábamos instalados en un coche, en rápida carrera hacia el camino de Brixton. Se trataba de una de esas mañanas brumosas en que los cendales de niebla, suspendidos sobre sus tejados y azoteas, parecen copiar el sucio barro callejero. Estaba Holmes de excelente humor, no cesando de abundar en asuntos tales como los violines de Cremona o la diferencia que medía entre un Stradivarius y un Amati. En cuanto a mí, no abrí la boca, ya que el tiempo melancólico y el asunto fúnebre que nos solicitaba no eran a propósito para levantarle a uno el ánimo. «Parece usted tener el pensamiento muy lejos del caso que se trae entre manos», dije al cabo interrumpiendo la cháchara musical de Holmes. «Faltan datos», repuso. «Es un error capital precipitarse a edificar teorías cuando no se haya aún reunida toda la evidencia, porque suele salir entonces el juicio combado según los caprichos de la suposición primera. Los datos no van a hacerse esperar», observé, extendiendo el índice. «Esta calle es la de Brixton y aquella la casa, a lo que parece». «En efecto». «¡Pare, cochero! ¡Pare!». Unas 100 yardas nos separaban todavía de nuestro destino, pese a lo cual Holmes porfió en apearse del coche y hacer andando lo que restaba de camino. El número 3 de Lauriston Garden ofreció un aspecto entre amenazador y siniestro. Formaba parte de un grupo de 4 inmuebles sitos algo a trasmano de la carretera, 2 de ellos habitados y vacíos los restantes. Las fachadas de estos últimos estaban guarnecidas de 3 melancólicas hileras de ventanas, tan polvorientas y cegadas que no habría resultado fácil distinguir unas de otras, a no ser porque, de trecho en trecho, podía verse, como una catarata crecida en la oquedad de un ojo, el cartel de «Se alquila». Unos jardincillos salpicados de cierta vegetación anémica y escasa ponían tierra entre la calle y los portales, a los que se accedía por unos senderos estrechos compuestos de una sustancia amarillenta que parecía ser mezcla de arcilla y grava. La lluvia caída durante la noche había convertido el pasaje en un barrizal. El jardín se hallaba ceñido por un muro de ladrillo, de 3 pies de altura y somero remate de madera. Sobre este cercado o empalizada descansaba su macizez un guardia, rodeado de un pequeño grupo de curiosos quienes, castigando inútilmente la vista y el cuello, hacían lo imposible por alcanzar el interior del recinto. Yo había imaginado que Sherlock Holmes entraría de galope en el edificio para aplicarse sin un momento de pérdida al estudio de aquel misterio. Nada más lejos, aparentemente, de su propósito. Con un aire negligente que, dadas las circunstancias, rayaba en la afectación, recorrió varias veces, despacioso, el largo de la carretera, lanzando miradas un tanto ausentes al suelo, el cielo, las casas fronteras y la valla de madera. Acabado que hubo semejante examen, se dio a seguir palmo a palmo el sendero, o mejor dicho, el borde de hierba que flanqueaba el sendero, fijos los ojos en tierra. 2 veces se detuvo y una de ellas le vi sonreírse,
a la par que de sus labios escapaba un murmullo de satisfacción. Se apreciaban sobre el suelo arcilloso varias improntas de pasos, pero como quiera que la policía había estado yendo y viniendo, no alcanzaba yo a comprender de qué utilidad podía resultar tales huellas a mi amigo. Con todo, en vista de las extraordinarias pruebas de facultad perceptiva que poco antes me había dado, no me cabía la menor duda de que a sus ojos se hallaban presentes muchos más indicios que a los míos. En la puerta nos tropezamos a un hombre alto y pálido, de cabellera casi blanca por lo rubia, el cual, apenas vernos, llevaba en la mano un cuaderno de notas. Se precipitó hacia Sherlock Holmes, asiendo efusivamente su diestra. «Le agradezco que haya venido», dijo. «Todo está como lo encontré». «Excepto eso», repuso Holmes, señalando el sendero. «Una manada de búfalos no habría obrado mayor confusión. Aunque, sin duda supongo, Gregson, que ya tenía usted hecha una composición del lugar cuando permitió semejante estropicio». «La tarea del interior de la casa no me ha dejado sosiego para nada», dijo evasivamente el detective. «Mi colega el señor Lestrade se encuentra aquí. A él había confiado mirar por las demás cosas». Holmes dirigió los ojos hacia mí y enarcó sardónico las cejas. «Con dos tipos como usted y Lestrade en la brecha, no sé qué va a pintar aquí una tercera persona», repuso. Halagado, Gregson frotó una mano contra la otra. «Creo que hemos hecho todo lo hacedero», dijo. «Aunque, tratándose de un caso extraño, imaginé que le interesaría echar un vistazo». «¿Se llegó usted aquí en coche?», preguntó Sherlock Holmes. «No». «¿Tampoco Lestrade?». «Tampoco». «Vamos entonces a dar una vuelta por la habitación». Tras ese espontáneo enunciado, entró en la casa seguido de Gregson, en cuyo rostro se dibujaba la más completa sorpresa. Un corto pasillo, polvoriento y con el entarimado desnudo, conducía a la cocina y demás dependencias. Dos puertas se abrían a sendos lados. Una llevaba, evidentemente, varias semanas cerradas. La otra daba al comedor, escenario del misterioso hecho ocurrido. Allí se dirigió Holmes, y yo detrás de él, presa el corazón del cauteloso sentimiento que siempre inspiraba la muerte. Se trataba de una gran pieza cuadrada cuyo tamaño aparecía magnificado por la absoluta ausencia de muebles. Un papel vulgar y chillón ornaba los tabiques, enmohecido a trechos y deteriorado, de manera que las tiras desgarradas y colgantes dejaban de vez en cuando al desnudo el rancio yeso subyacente. Frente por frente de la puerta había una ostentosa chimenea, rematada por una repisa que quería figurar mármol blanco. A uno de los lados de la repisa se erguía el muñón rojo de una vela de cera. Solo una ventana se abría en aquellos muros, tan sucia que la luz por ella filtrada, tenue e inocente, daba a todo un tinte grisáceo, intensificado por la espesa capa de polvo que cubría la estancia. De estos detalles que aquí pongo me percaté más tarde. Por lo pronto, mi atención se vio solicitada por la triste, solitaria e inmóvil figura que yacía extendida sobre el entarimado, fijos los ojos inexpresivos y ciegos en el techo sin color. Se trataba de un hombre de 43 o 44 años, de talla mediana, ancho de hombros, rizado el hirsuto pelo negro y barba corta y áspera. Gastaba levita y chaleco de grueso velarte, pantalones claros y puños y cuello de camisa inmaculados. A su lado, en el suelo, se destacaba la silueta de una pulcra y bien cepillada chistera. Los puños cerrados, los brazos abiertos y la postura de las piernas trabada una con otras sugerían un trance mortal de peculiar dureza. Sobre el rostro hierático había dibujado un gesto de horror y, según me pareció, de odio, un odio jamás visto en ninguna otra parte. Esta contorsión maligna y terrible, en complicidad con la estrechez de la frente, la chatedad de la nariz y el prognatismo, daban al hombre muerto un aire simiesco,
tanto mayor cuanto que aparecía el cuerpo retorcido y en insólita posición. He contemplado la muerte bajo diversas apariencias, todas, sin embargo, más tranquilizadoras que la ofrecida por esa siniestra y oscura habitación a orillas de la cual discurría una de las grandes arterias del Londres suburbial. Lestrade, flaco y con su aire de animal de presa, estaba en pie junto al umbral, desde donde nos dio la bienvenida a mi amigo y a mí. «Este caso va a traer cola», observó. «No se le compara ni a uno solo de los que he visto antes, y llevo tiempo en el oficio». «¿Alguna pista?», dijo Gregson. «En absoluto», repuso Lestrade. Sherlock Holmes se aproximó al cuerpo e, hincándose de rodillas, lo examinó cuidadosamente. «¿Están seguros de que no tiene ninguna herida?», inquirió al tiempo que señalaba una serie de manchas y salpicaduras de sangre en torno al cadáver. «Desde luego», clamaron los detectives. «Entonces, cae de por sí que esta sangre pertenece a un segundo individuo, al asesino, en el supuesto de que haya perpetrado un asesinato. Me vienen a las mientes ciertas semejanzas de este caso con el de la muerte de Van Jansen en Utrecht, allá por el año 34. ¿Recuerda usted aquel suceso, Gregson? No. No deje entonces de acudir a los archivos. No hay nada nuevo bajo el sol. Cada acto o cada cosa tiene un precedente en el pasado». Al tiempo, sus ágiles dedos volaban de un lado para otro, palpando, presionando, desabrochando, examinando, mientras podía apreciarse en los ojos esa expresión remota a la que antes he aludido. Tan presto llegó el reconocimiento a término que nadie hubiera podido adivinar su exactitud exquisita. La operación de aplicar la nariz a los labios del difunto y una ojeada a las botas de charol pusieron punto final. «Me dicen que el cuerpo no ha sido desplazado», señaló interrogativamente. «Lo mínimo necesario para el fin de nuestras pesquisas. Pueden llevarlo ya al depósito de cadáveres», dijo Holmes. «Aquí no hay nada más que hacer». Gregson disponía de una camilla y 4 hombres. A su llamada, penetraron en la habitación y el extraño fue aupado del suelo y conducido fuera. Cuando lo alzaban se oyó el tintineo de un anillo que rodó sobre el pavimento. Lestrade, tras haberse hecho con la alhaja, le dirigió una mirada llena de confusión. «En la habitación ha estado una mujer», observó. «Este anillo de boda pertenece a una mujer». Y mientras así decía, nos mostraba en la palma de la mano el objeto hallado. Hicimos corro en torno a él y echamos una ojeada. Saltaba a la vista que el escueto aro de oro había adornado un día la mano de una novia. «Se nos complica el asunto», dijo Gregson. «Y sabe Dios que no era antes sencillo». «¿Está usted seguro de que no se simplifica?», repuso Holmes. «Veamos. No va a progresar usted mucho con esa mirada de pasmo. ¿Encontraron algo en el bolsillo del muerto?» «Está todo allí», dijo Gregson, señalando unos cuantos objetos reunidos en un montón sobre uno de los primeros peldaños de la escalera. «Un reloj de oro, número 97-163, de la Casa Barrut de Londres. Una cadena de lo mismo, muy maciza y pesada. Un anillo, también de oro, que ostenta el emblema de la masonería. Un alfiler de oro, cuyo remate figura la cabeza de un bulldog, con 2 rubíes a modo de ojos. Tarjetero de piel de Rusia con unas cartulinas a nombre de Nosh J. Drever de Cleveland, título que corresponde a las iniciales EJD, bordadas en la ropa blanca. No hay monedero, aunque sí dinero suelto por un montante de 7 libras 13 chelines. Una edición de bolsillo del Decamerón de Boccaccio con el nombre de Joseph Stangerson escrito en la guarda. 2 cartas, dirigida una a E.J. Drever
y a Joseph Stangerson la otra. ¿Y la dirección? American Exchange, Strand, donde debían permanecer hasta su oportuna solicitación. Proceden ambas de la Young Steamship Company y tratan de la zarpa de sus buques desde Liverpool. A la vista está que este desgraciado se disponía a volver a Nueva York. ¿Ha averiguado usted algo sobre el tal Stangerson? Inicié las diligencias de inmediato, dijo Gregson. He puesto anuncios en todos los periódicos y uno de mis hombres se haya destacado en el American Exchange, de donde no ha vuelto aún. ¿Han establecido contacto con Cleveland? Esta mañana, por telegrama. ¿Cómo lo redactaron? Tras hacer una relación detallada de lo sucedido, solicitamos cuanta información pudiera sernos útil. ¿Hizo hincapié en algún punto que le pareciese de especial importancia? Pedí informes acerca de Stangerson. ¿Nada más? ¿No existe para usted ningún detalle capital sobre el que repose el misterio de este asunto? ¿No telegrafiará de nuevo? He dicho cuanto tenía que decir, repuso Gregson con el tono de amor propio ofendido. Sherlock Holmes rió para sí y parecía presto a una observación, cuando Lestrade, ocupado durante el interrogatorio en examinar la habitación delantera, hizo acto de presencia, frotándose las manos con mucha fachenda. «El señor Gregson», dijo, «acaba de encontrar algo de suma importancia. Algo que se nos habría escapado si no llega a darme por explorar atentamente las paredes». Brillaban como brasas los ojos del hombrecillo, a duras penas capaz de contener la euforia en él despertada por ese tanto de ventaja obtenido sobre su rival. «Síganme», dijo volviendo a la habitación, menos sombría desde el momento en que había sido retirado su lívido inquilino. «Ahora, aguarden». Encendió un fósforo frotándolo contra la suela de la bota y lo acostó a guisa de antorcha a la pared. «Vean ustedes», exclamó triunfante. He dicho antes que el papel colgaba en andrajos aquí y allá. Justo donde arrojaba ahora el fósforo su luz, una gran tira se había desprendido del soporte, descubriendo un parche cuadrado de tosco revoco. De lado a lado podía leerse, garrapateada en rojo sangriento, la siguiente palabra: Rage. «¿Qué les parece?», clamó el detective, alargando la mano con desparpajo de farandulero. Por hallarse estos trazos en la esquina más oscura de la habitación, nadie les había echado el ojo antes. El asesino o la asesina los plasmó con su propia sangre. Observen esa gota que se ha escurrido pared abajo. En fin, queda excluida la hipótesis del suicidio. ¿Por qué hubo de ser escrito el mensaje precisamente en el rincón? Ya he dado con la causa. Reparen en la vela que está sobre la repisa. Se encontraba entonces encendida, resultando de ahí una claridad mayor en la esquina que en el resto de la pieza. Muy bien. ¿Y qué conclusiones saca de este hallazgo suyo?, preguntó Gregson con tono despectivo. Escuche, el autor del escrito, hombre o mujer, iba a completar la palabra Rachel cuando se vio impedido de hacerlo. No le quepa duda que una vez desentrañado el caso saldrá a relucir una dama de nombre precisamente... Sí, ría cuanto quiera, señor Holmes, mas no olvide, por listo que sea, que después de habladas y pensadas las cosas, no resta mejor método que el del viejo perro de rastreo. Le ruego que me perdone, repuso mi compañero, quien había excitado la cólera del hombrecillo con un súbito acceso de risa. Sin duda, corresponde a usted el mérito de haber descubierto antes que nadie la inscripción, debida, según usted afirma, a la mano de uno de los actores de este drama. No me ha dado lugar aún a examinar la habitación, cosa a la que ahora procederé con su permiso. Esto dicho, desenterró de su bolsillo una cinta métrica y una lupa, de grueso cristal y redonda armadura. Pertrechado con semejantes herramientas, se aprestó después a una silenciosa exploración de la pieza, deteniéndose unas veces,
arrodillándose otras, llegando incluso a ponerse de bruces en el suelo en determinada ocasión. Tan absorto se hallaba por la tarea que parecía haber olvidado nuestra presencia, estableciendo consigo mismo un diálogo compuesto de un pintoresco conjunto de exclamaciones, gruñidos, susurros y ligeros gritos de triunfo y ánimo, emitidos en ininterrumpida sucesión. Imposible era, frente a parejo espectáculo, no darse a pensar en un sabueso bien entrenado y de pura sangre en persecución de su presa, ora haciendo camino, ora haciéndolo andado, anhelante siempre hasta el hallazgo del rastro perdido. Más de 20 minutos duraron las pesquisas, en el curso de las cuales fueron medidas con precisión matemática distancias entre marcas para mí invisibles, o aplicada la cinta métrica repentinamente y de forma igualmente inalcanzable a los muros de la habitación. Finalmente, aplicó al ojo la lupa y sometió cada una de las palabras escritas con sangre a un circunstanciadísimo examen, hecho lo cual debió dar las pesquisas por terminadas, ya que fueron lupa y cinta devueltos a sus primitivos lugares. Se ha dicho que el genio se caracteriza por su infinita sensibilidad para el detalle. Observó con una sonrisa. La definición es muy mala, pero rige en lo tocante al oficio detectivesco. Gregson y Lestrade habían seguido las maniobras de su compañero amateur con notable curiosidad y un punto de desdén. Evidentemente, ignoraban aún, como yo había ignorado hasta poco antes, que los más insignificantes ademanes de Sherlock Holmes iban enderezados siempre a un fin práctico y definido. ¿Cuál es su dictamen?, inquirieron a coro. ¿Me creen capaz de menospreciar su mérito, osando iluminarles sobre el caso?, repuso mi amigo. Están ustedes llevándolo muy diestramente, y sería pena inmiscuirse. No necesito decir la hiriente ironía de estas palabras. Si tienen ustedes en lo sucesivo la bondad de confiarme la naturaleza de sus investigaciones, prosiguió, me placerá ayudarles en la medida de mis fuerzas. Entretanto, sería conveniente cruzar unas palabras con el policía que halló el cadáver. ¿Podría saber el nombre y dirección? Lestrade consultó un libro de notas. John Rains, dijo, está ahora fuera de servicio. Puede encontrarle en el 46 de Audley Court, Kensington Park Gate. Holmes tomó nota de la dirección. Venga, doctor, añadió. Vayamos a echar un vistazo a nuestro hombre. En cuanto a ustedes, dijo volviéndose hacia los policías, les haré saber algo que acaso sea de su incumbencia. Existe un asesinato cometido, para más señas, por un hombre. Mide más de 1,80, se halla en la flor de la vida, tiene pie pequeño para su altura, llevaba a la sazón unas botas bastas de punta cuadrada y estaba fumando un cigarro puro tipo Trichinopoli. Llegó aquí con su víctima en un carruaje de 4 ruedas, tirado por un caballo con 3 cascos viejos y uno nuevo, el de la pata delantera derecha. Probablemente el asesino es de faz rubicunda y ostenta en la mano diestra unas uñas de peculiar longitud. No son muchos los datos, aunque pueden resultar de alguna ayuda. Lestrade y Gregson intercambiaron una sonrisa de incredulidad. Suponiendo que se haya producido un asesinato, ¿cómo llegó a ser ejecutado?, preguntó el primero. Veneno, repuso cortante Sherlock Holmes y se dirigió hacia la puerta. Otra cosa, Lestrade, añadió antes de salir. Rage es la palabra alemana que significa venganza, de modo que no pierda el tiempo buscando a una dama de ese nombre. Disparada la última andanada, dejó la habitación y con ella a los 2 boquiabiertos rivales.